La primera pregunta es, bueno, primero que nada, si gustas presentarte así como que un poquito, y ya te hago ahorita la primera pregunta, ¿vale? Va, pues yo soy Hanna, yo soy partera y fundadora de Morada Violeta. Y bueno, como partera yo también formo parteras, entonces soy partera y también mentora de otras parteras. También me dedico mucho pues a escribir sobre partería, sobre partería feminista, sobre salud sexual reproductiva y no reproductiva, ¿no? Con un enfoque político. Doy talleres, doy cursos también, o sea, de introducción a la partería, también talleres de ginea autogestiva, por ejemplo, ¿no? Para mujeres, para personas pues que quieran como apropiarse también de esos saberes, aunque no quieran ser parteras, pero también como tener más ese conocimiento pues sobre sus cuerpos, ¿no? Y eso, a grandes rasgos. Perfecto. Pues bueno, la primera pregunta que se me viene, que igual me parece preguntarte dos cosas, ¿no? O sea, ¿cómo tú, por qué empezaste como con esta mm, curiosidad de decir, quiero estudiar partería o ya venía en tu Ujú, familia? ¿Y ujú, cómo surge este proyecto, ¿no? O sea, ¿cuáles ujú, fueron pues, las necesidades o las curiosidades para crearlo? ujú. Pues mira, yo licenciatura soy socióloga, y en sociología, en una materia, tuvimos que hacer un trabajo sobre como la construcción de lo natural, ¿no? O sea, cómo es la construcción social de la idea de lo natural, ¿no? O sea, un parque es natural porque hay árboles, pero lo hace un ser humano, entonces es artificial. O sea, ¿no? Como esa dicotomía, digamos, o sí, esa discusión de qué es lo natural, ¿no? Y ahí yo con otra compañera hice un trabajo sobre los cursos de preparación al parto, ¿no? O sea, nos preguntábamos un poco de si el parto es algo natural, porque las mujeres toman cursos para aprender a hacer algo que es natural, ¿no? Y entonces ahí encontramos una partera que daba esos cursos y ella desde el principio pues decía, realmente el 80% de los partos no necesitan asistencia médica, ¿no? O sea, necesitan pues acompañamiento, ¿no? Para que se desarrollen, etcétera. Y también hablaba de la violencia obstétrica, no la llamaba así en ese momento, o sea, esto fue en el 2006, 2007, pero hablaba, digamos, del maltrato, ¿no? Entonces yo decía, bueno, a ver, si no tienen que ir al hospital y además las maltratan, ¿por qué van? ¿No? O sea, o ¿por qué nadie habla de eso? ¿No? O sea, ¿por qué nadie habla de que pues, realmente no tienes que ir al hospital, ¿no? Y yo decía, qué raro, ¿no? Yo ya militaba en el movimiento feminista, ¿no? Y tal, y yo no veía, pues, conversación sobre eso, ¿no? Claro. O sea, yo decía, a ver, qué raro, ¿no? ¿De por qué no estamos como problematizando este asunto, ¿no? Yo nací con partera, entonces para mí, o sea, yo siempre sabía, digamos, que las parteras existían, pues, ¿no? O sea, de que pues yo nací con partera, entonces yo decía, pues sí, o sea, eso existe, eso se sobrevive, eso está, ¿no? O sea, como que nunca tuve una, voy a decir, opinión como negativa, pues, ¿no? Hacia la partería, o sea, nunca, ¿no? Pero en mi familia, o sea, hasta ahí, pues, o sea, yo nací con partera, de ahí, por ejemplo, mi hermana y mi hermano ya no nacieron con partera, ¿no? Entonces, ahí, o sea, ya la verdad es que eso fue todo en mi familia, digamos, en cuanto a la partería, de que yo nací, pues, en casa con partera, ¿no? Y de ahí, bueno, en ese trabajo que hice, fue nada más un semestre, pero de todos modos para mí fue muy interesante e impactante y yo salí de ese curso y yo dije, "Ah, o sea, ¿cómo esto no se está problematizando más, ¿no? Y entonces yo salí de ahí, yo dije, yo quiero estudiar partería y yo quiero hacer eso como desde un enfoque, eso, politizado, ¿no? Pero claro, yo en ese entonces no conocía absolutamente a nadie, no conocía parteras, no sabía si, ¿no? Si se pudiera hacer como desde ese enfoque, en fin, ¿no? O sea, bueno, terminé sociología, me dediqué al teatro unos años, y de ahí dije, bueno, yo quería estudiar partería, ¿no? Y entonces, pues, retomé un poco esa idea y dije, bueno, ¿y ahora dónde? ¿No? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Con quién? ¿No? Yo dije, bueno, escuelas de partería, voy a buscar. No había. Había una escuela, o sea, sí encontré una escuela en San Miguel de Allende, que en ese momento todavía estaba abierta, ahorita ya cerró, pero en ese momento todavía estaba abierta, estamos hablando del 2009 o 10. Pero mucha gente me decía, no, pues esa escuela está como bastante medicalizada, entonces quién sabe si te vaya a gustar, no sé qué.
y decidí al final no ir, ¿no? Y de ahí empezó un poco como la búsqueda de, pues, quién me pudiera formar, ¿no? Para no hacerte el cuento demasiado largo, pues me formé con diferentes parteras, ¿no? Y terminé la formación con una partera que sí tenía, voy a decir, un poco una organización, voy a decir, más formal en cuanto a la formación. O sea, que ella decía, ah, pues tienes que atender tantos partos, tantas citas prenatales, tantas citas posparto, tantas citas de gine, papá, 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 ¿no? Exámenes, ¿no? Tienes que entregar reportes, tienes que entregar investigación, o sea, trabajos de investigación, o sea, como que era como una mezcla entre lo práctico, ¿no? O sea, de estar en los partos, de estar en la clínica, todo eso, pero también trabajo pues teórico, ¿no? Entonces con ella terminé y, digamos, así me formé, ¿no? Pero sí me costó varios años, pues, ¿no? Porque justo no hay quienes te formen, ¿no? No, o sea, hay pocas parteras ejerciendo y de las parteras que ejercemos, menos todavía formamos, ¿no? Porque es obviamente otra chamba, pues, ¿no? O sea, el formar, o sea, obviamente, dar, digamos, sí, formar pues a alguien en lo que tú haces no es lo mismo que hacer, ¿no? Entonces, de ahí, bueno, yo me quedé a cargo de una casa de partería que se llamaba Luna Maya, que fue justo donde mi última mentora, pues, Cristina, que fue la fundadora de Luna Maya, ella había pues abierto esa casa, una en Chiapas y otra acá en la Ciudad de México, y me quedé a cargo de esa casa varios años, hasta que decidí irme de ahí y abrir Morada Violeta, ¿no? Justo como desde esa visión de abrir más espacios, tener más espacios disponibles, ¿no? También abrir más espacios, eso, politizados, ¿no? Como con una visión clara en cuanto a lo político, ¿no? También problematizar, pues, ¿no? La salud de las mujeres, y personas, toda su salud sexual reproductiva y no reproductiva, ¿no? Hablar de eso, crear espacios también, espacios de formación de partería, ¿no? Y así. Entonces, bueno, así fue como en el 2021 abrí con otra compañera más, que después se fue, pero con ella abrimos Morada Violeta. Perfecto. Pues Esa gran Pascua. qué bonito, qué bonito. Me inspira bastante. Y tiene sentido Ujú, esta parte de lo que dices que como naciste también, bueno, me hace sentido a mí, ¿no? ujú, Como con parteras, pues nunca tuviste quizás prejuicios en torno a ellas o así, ujú. pero sí lo he notado Sí, mucho, ¿no? O sea, justamente como de, ay, no, es muy peligroso y como que siempre tendemos hacia lo occidental o a estos saberes, pues más, eh, sí, europeos también, ¿no? O sea, y olvidamos sí, justamente sí, este rescate. Hablamos de los sí. saberes, pues sí, ancestrales, ¿no? De nosotros. Pero bueno, entonces, siguiendo un Sí. poquito con la lista de las preguntas, la siguiente sería, Ujú. ¿por qué, o bueno, o sea, ¿por qué crees que es relevante hablar de partería en estos tiempos? Em, Creo que nunca ha sido no relevante. O sea, ¿no? Como ahorita que decías esos tiempos, creo que siempre es relevante porque pues la partería y las parteras siempre han sido, digamos, como las profesionales pues a cargo de atender o acompañar pues a las mujeres en sus procesos, ¿no? O sea, digamos, si tú miras recuentos o relatos a lo largo de la historia, a lo largo de las culturas, siempre ha habido esa persona o esas personas que acompañaban a las mujeres en sus procesos, o sea, séanse partos, séanse abortos, séanse infecciones vaginales, séanse no fertilidad para embarazarte si no has podido, séanse dolores menstruales, ¿no? O sea, siempre había mujeres que sabían pues un poquito más que tú y te acompañaban en eso, pues, ¿no? Ahorita dije profesionales, o sea, yo sé que no siempre se ha considerado como una profesión, porque también en muchísimas culturas, o sea, no había profesiones, pues, o sea, más bien hacías cosas en la vida, ¿no? Te especializabas en algo, pero no se consideraba, digamos, como tal una profesión, tal vez, ¿no? Pero, sino como un estilo de vida, ¿no? O sea, lo mismo si eras campesina, pues nadie decía, ah, mi profesión es campesina, sino pues tenías tu milpa y chao, ¿no? Pero vaya, o sea, lo que voy es eso, pues era pues tu trabajo en el sentido que tu expertise, ¿no? Este, y entonces eso a lo largo, o sea, ¿no? Si nos vamos eso a los recuentos más antiguos, qué sé yo, ¿no? De egipcios, ¿no? Mesopotamia, en fin, o sea, en todos esos lugares hay evidencia, digamos, de que había parteras, ¿no? De que, o sea, hablaban de mujeres, pues, que acompañaban, en la Biblia hablan de parteras, ¿no? O sea, vaya. Entonces, eso, pues, o sea, la partería, o sea, realmente esa es la profesión más antigua de la humanidad, ¿no?
Entonces, creo que eso siempre ha sido súper importante, o sea, tener a alguien contigo que te pudiera acompañar en tus procesos de salud, eso, sexual, reproductiva y no reproductiva, ¿no? O sea, en algo muy específico de tu vida. Porque también, digamos, en cuanto a salud, sanación y todo eso, o sea, creo que es súper importante también entender que hay una parte crucial o central en eso que es el tiempo, ¿no? Que es el tiempo en el sentido que no es nada más lo que te puedo dar, sino el tiempo que va a pasar contigo, ¿no? El tiempo que pasamos hablando, el tiempo que paso escuchándote, el tiempo que paso como desmenuzando contigo qué podría estar pasando, ¿no? El tiempo que te doy pues ahorita decimos cita o consulta o lo que sea, ¿no? Pero antes igual, o sea, el tiempo que pasábamos juntas, el tiempo que preparábamos algún alimento, compartíamos, ¿no? El tiempo que nos íbamos al temazcal, ¿no? O sea, como para tú, digamos, mantener o recuperar, si quieres, el bienestar, también necesitas tiempo. No es nada más, la hierba o el té, ¿no? O sea, bueno, vaya, el té de la hierba o un medicamento alopático, ¿no? O sea, no es nada más la cosa, sino también el tiempo, ¿no? El encuadre. O sea, y eso creo que es súper, súper importante y es algo que me parece que la medicina occidental desde hace 300 años ya no tiene, ¿no? Mucho más en los últimos 100 años. O sea, si tú lees relatos, por ejemplo, de los primeros, voy a decir, médicos occidentales, ¿no? O sea, como 1820 o algo así, de todos modos pasaban más tiempo todavía con las personas usuarias de los servicios que ahora, por ejemplo, ¿no? O sea, de todos modos pasaban mucho tiempo ahí, ¿no? Y claro, se eficienta, digamos, el servicio, ¿no? O sea, el capitalismo se hace más presente, más voraz, etcétera. Entonces, claro, tiempo es dinero y entonces se reduce también el tiempo que el personal de salud pasa con las personas consultantes, ¿no? Y me parece que ahorita regresando a la pregunta que hacías de por qué es relevante la partería, uno, el expertise, digamos, tan específico que tenemos en los procesos saludables, ¿no? Porque la partería no ha patologizado los procesos de las mujeres, ¿no? O sea, nosotras somos las expertas en lo saludable. Entonces, si yo sé que es saludable, entonces yo voy a hacer de todo para que siga así, ¿no? Y yo sé qué tengo que hacer para que tu proceso siga saludable, ¿no? Y si tienes una infección vaginal, tienes algún desequilibrio, por ejemplo, bueno, vemos pues cómo le podemos hacer, pero te voy a preguntar cómo duermes, qué comes, cómo estás de emociones, ¿no? Cómo estás de estrés, o sea, tú ya sabes, ¿no? Porque todo eso finalmente tiene una influencia, no es nada más, ponte algo en la vagina para quitar la bacteria. O sea, también, pero necesitas también tener un sistema nervioso equilibrado, porque si no la bacteria regresa, ¿no? En fin, entonces, uno es expertise y dos, el tiempo. O sea, creo que también eso es súper, súper importante. O sea, la partería, como expertas en los procesos fisiológicos, o sea, saludables de las mujeres, también somos expertas en trabajar con el tiempo y en respetar los tiempos, ¿no? Y eso me parece, o sea, sobre todo en la pandemia, por ejemplo, yo pensaba en eso mucho, de ¿cómo no damos tiempo, pues, para que la gente se recupere? O sea, a ver, una gripa, claro, te tomas tu paracetamol para no sentirte tan jodida, pero pues dale 3 días, o sea, no hay manera de que al día siguiente regreses a trabajar, o sea, dale unos días, ¿no? Pero O sea, no, tienes es que dinero, dejar que como dices. esto, claro, ¿no? Pero esa importancia del tiempo y que Claro. también, o sea, nosotras lo que yo también veo, por ejemplo, con mis aprendices, o sea, el trabajar la paciencia, ¿no? O sea, el agua no va a hervir más rápido por mucho que la mires. Y el parto va a transcurrir en el tiempo que tenga que transcurrir. Y tu cándida se va a quitar, pues, en unos días, pero no sé si en 2 o en 5. Ujú. Tiempo al tiempo, ¿no? Pero es súper difícil eso, ¿no? Entonces, siento que esas dos cosas son súper centrales en cuanto a la relevancia, o sea, el expertise en los procesos saludables, ¿no? Que nadie tiene, ¿no? Es la base que la medicina occidental no tiene, y el respeto de los tiempos, ¿no? Y es sentarte sobre tus manitas y observar, ¿no? Perfecto. Suena muy interesante y tiene mucho sentido, la verdad. Ujú, Em, ujú, bueno, yo creo que la siguiente, pues también viene como en esta relación, ¿no? O sea, lo que, lo que aquí pregunto es cómo ustedes trabajan, ¿no? ¿Cuál es su forma? O sea, ujú, yo ujú, sé que no es individual, pero quisiera que nos cuentes un poquito más, ¿no? O sea, si es ujú, forma ujú, comunitaria y cómo es que lo trabajan, ¿no? Porque justo ujú, la siguiente pregunta también es como de quiénes trabajan o quiénes se ujú, involucran a la hora de parir, ¿no? O sea,
y con estos a ujú, quienes están involucrados en el proceso de traer a un ser humano a esta vida, ¿no? O sea, porque muchas veces es de ujú, la mamá y el doctor o la doctora, pero ujú, he visto que hay más, ¿no? O sea, he visto que está el papá ujú, presente, pero en estos ujú, lugares, ¿no? Como de parir en ujú, casa y en agua ujú, y todo esto, ¿no? O sea, ujú, cuéntanos un ujú. poquito más de cómo es Vale. esa forma. Dame nada más 2 minutos, Sí, voy por mi cargador porque mi claro. compu está llorando. Dame un segundo, perdón. Listo. ¿Cómo trabajamos en el sentido de como, a ver, porque decías, ¿cómo trabajamos y quiénes se involucran? Ajá, Em, o sea, creo un poco, ay, ¿por qué no está cargando? Espérame, perdón. no te preocupes. Ah, sí, ya reconocí el cargador. Sí, o sea, ¿cómo trabajamos? Digamos, creo que hay varios como, voy a decir pilares si quieres, ¿no? Al modelo. Em, Uno de los pilares es justo, o sea, que nos especializamos, digamos, en los procesos fisiológicos, por un lado, o sea, saludables, ¿no? Y por otro lado, sí en desequilibrios de primer nivel, digamos, ¿no? O sea, justo infecciones, miomas, desequilibrios en la menstruación, dolores, ¿no? Menstruales, eh, este, infecciones de vías urinarias. O sea, claro que podemos tratar, atender, ¿no? Cosas que se salgan de lo saludable, pero pues para regresarlo a lo saludable. ¿No? Em, También trabajamos desde un enfoque muy individualizado en el sentido de que la salud no es blanca y negra, pues, o sea, no es, tienes un dolor, entonces paracetamol, chao, ¿no? O Sí, sea, ok, sí, ¿no? O sea, puede ser que paracetamol a todo el mundo, a mucha gente le funciona hasta cierto punto, pero ¿cómo le haces para no tratar el síntoma o el dolor o ¿no? la enfermedad, sino a la persona, ¿no? O sea, como a las personas, o sea, cómo hacerle para que finalmente el tratamiento, el acompañamiento, te sirva a ti como persona, como individuo, pues, y no sea digamos, un protocolo, ¿no? Unitalla, pues, ¿no? Entonces, también como el enfoque individualizado de entender que para cada persona van a servir diferentes cosas, ¿no? Y así como hay personas, hay ideas y recetas, digamos, ¿no? Y así como ha habido culturas y tal a lo largo de la humanidad, ha habido ideas de tratamiento, o sea, la gente ha curado con millones de cosas, ¿no? O sea, desde con plantas, desde rezos, o sea, desde el baile, desde ¿no? música, o sea, digamos, formas artísticas, ¿no? Lo que hoy vendría siendo, si quieres, la arte terapia, cosas así, o sea, digamos, la espiritualidad, o sea, digamos, hay mil formas de curarse, ¿no? O de curar, de sanar, de acompañar la salud o los procesos, ¿no? Y eso creo que también es importante y es importante, uno, recordarle y dos, respetarlo, ¿no? O sea, como que nada le va a servir a todo el mundo. ¿No? Sino más bien tú tienes que trabajar con las personas, ¿no? O con la persona. Entonces, ese enfoque también lo tenemos mucho, o sea, que cada persona, cada familia, ¿no? O sea, es un caso aparte, pues, ¿no? claro. Entonces, lo que a ti te sirve igual y no le sirve a la otra. Igual y sí, ¿no? O sea, y obviamente también a partir de eso, por ejemplo, muchas mujeres dicen, no, o sea, vienen y dicen, es que mi amiga me dijo que me tomara un té X, ¿no? Y me sirvió. Pues qué bueno, genial, o sea, genial que ahí haya habido un intercambio, ¿no? Y que te haya servido, ¿no? O sea, al final de cuentas así aprendemos como humanidad, ¿no? O sea, yo diciéndote, oye, ¿sabes qué? Intenta con eso a ver si te sirve. Y en una de esas no te sirve. No quiere decir que nos sirva. A mí me sirvió, a ti no te sirvió, ¿no? Entonces Exacto. creo que también, o sea, como matizar mucho eso, ¿no? Como que a una persona no le sirva no quiere decir que nos sirva la cosa, ¿no? Ujú. Sino más bien, y también es mucho de nosotras, o sea, cuando digo enfoque individualizado, es mucho explorar también, ¿no? ¿Quién es esa persona, ¿no? O sea, ¿quién es, Dalia que Es el viene, tiempo, pues, o sea, ¿eh? lo que decías del tiempo, ¿no? Darle Sí, tiempo claro, sí, para sí, sí, conocerlo. ¿no? Exacto, y a escuchar, ¿no? De Ujú. quién eres tú, qué te hace sentido, ¿no? O sea, porque pasa también que las mujeres, o sea, que yo te diga, pues puedes hacer esto, esto, lo otro, ¿no? Y tú me digas, ¿sabes qué? No lo voy a hacer, o sea, me parece
no me parece factible que yo me tome esto o que yo me haga tal cosa, ¿no? Ok, ¿qué sí te parece factible, ¿no? O sea, ok, igual no te pasan las pastillas o las cápsulas, ¿qué sí te tomarías, ¿no? O sea, como también explorar que eso sea posible para ti, ¿no? Porque yo te puedo dar las ideas que tú quieras, pero si tú no lo vas a hacer, más allá de a mí ofenderme, pues, ¿no? O sea, pero si tú no lo vas a hacer porque en tu ritmo de vida, tu estilo de vida, papá, no cabe, pues entonces no es un tratamiento funcional para ti, ¿no? Entonces yo como partera también tengo que ver qué es lo que para ti podría ser funcional, ¿no? Entonces eso también lo cuidamos mucho, o sea, que eso haga sentido para ti. ¿No? Entonces eso, un enfoque individualizado, ¿no? También es un enfoque politizado en el sentido de que tratamos mucho y trabajamos mucho al interior del equipo el, digamos, darnos cuenta y sí, tomar conciencia de las diferentes opresiones estructurales que existen y que las personas y las mujeres pudiéramos vivir, ¿no? Porque no es lo mismo ser mujer que ser mujer negra empobrecida, que ser mujer negra rica, que ser, o sea, vaya, ¿no? O sea, hay como cruces también, ¿no? En las diferentes opresiones, que mujer con una discapacidad visual, en fin, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas también como ser muy conscientes y también estar muy abiertas a aprender, ¿no? Em, había una mujer que vino hace unos meses y ella traía lentes, ¿no? Y yo veía que ella no me veía pues a los ojos, ¿no? Y yo decía, ok. Y entonces de pronto le dice a su pareja, "Ay, pásame mi celular, ¿no? Y se pone su celular aquí, ¿no? Y Ujú, yo le dije, oye, hay algo que yo tenga que saber en cuanto a tu visión, ¿no? O sea, que, ¿no? Me dice, sí, es que de este ojo no veo y de este ojo pues veo muy poco, ¿no? Y así. Entonces, claro, en la revisión física también yo siempre, o sea, yo le dije, ok, entonces si me posiciono aquí, ¿me ves bien? Sí, ok. Le digo, entonces avísame si de pronto yo me salgo de tu campo de visión para que, ¿no? Siempre tú me puedas ver bien, ¿no? Y ese tipo de cosas, pues claro, o sea, yo tampoco sé, pues, ¿no? ¿Qué onda contigo? ¿No? Pero claro, al yo ver que te pones el celular aquí, digo, bueno, pues a ver, voy a preguntar qué onda, ¿no? Y eso es súper importante, pues, ¿no? O sea, tampoco tener miedo a, pues, equivocarse, porque, pues, sí, no sabes todo, ¿no? Y pues te toca gente de mil diferentes caminos y mil diferentes circunstancias, y pues no sabes, ¿no? Necesariamente cómo tratar a tal y cual, ¿no? Entonces, pues, pregunta, ¿qué necesitas tú para sentirte bien tratada aquí, ¿no? Para que todo esto te haga sentido, ¿no? O sea, yo quiero que tú te sientas bien en esta cita, ¿no? En esta atención. ¿Qué puedo hacer? ¿No? Y eso, asumir también que pues tú eres perfeccionable, ¿no? Claramente, ¿no? Y claro. pues no tener miedo de eso, ¿no? Entonces, eso también lo trabajamos mucho, ¿no? Al interior del equipo, nos mandamos también muchos artículos, tomamos talleres, ¿no? Todo ese tipo de cosas como para mantenernos, uno, informadas, pero también como con esa reflexión constante de, pues, cómo mejoramos, ¿no? Em, el otro enfoque también es como, voy a decir, la autonomía de cada mujer, de cada persona, o sea, de asumir que cada persona es experta en su vida y en su cuerpo y al final de cuentas va a tomar las mejores decisiones para ella. Ujú, Decisiones que a mí pueden no parecerme, pero bueno, o sea, al final de cuentas, ¿yo qué, no? O sea, al final de cuentas, la única que va a vivir con la decisión, con las consecuencias de la decisión que sea, pues eres tú, ¿no? Entonces también ser muy clara con eso y no, y tampoco en un sentido de, ah, bueno, pues es tu rollo, ¿no? Sino más bien decir, ok, yo asumo que tú eres una persona experta en tu cuerpo y tú tienes que tomar decisiones, ¿no? Em, y hablar también de corresponsabilidad, ¿no? O sea, aquí vamos a trabajar en conjunto, ¿no? No en el sentido de, ah, es tu culpa o mi culpa, sino de responsabilidad, o sea, de yo responsabilizarme por lo que yo te digo, por lo que yo te puedo ofrecer, explicar, etcétera, pero tú también, ¿no? O sea que aquí somos dos personas adultas trabajando en conjunto, ¿no? O sea, tú me consultas para algo, yo te doy opciones, información, y al final de cuentas tú decides, ¿no? Y eso también es algo bastante complejo porque este sistema nos ha acostumbrado mucho, ¿no? Como a una visión muy paternalista, pues, de la salud, de tómate esta pastilla, chao, y no preguntes. ¿No? Y entonces, claro, de pronto nosotras decimos, no, aquí hay una responsabilidad también de la persona que consulta. O sea, si tú como persona usuaria, digamos, de mi servicio, tomas decisión X y después dices, ah, tú no me dijiste, no, sí, yo te dije, pero te dije también tú tenías que decidir eso.
¿no? claro. O no me dijo qué hacer. No, pues no, yo no te iba a decir qué hacer, ¿no? O Ujú. sea, porque así no, pues al final de cuentas así no funciona, ¿no? O sea, hay muy pocas veces donde de verdad otra persona tuviera que decidir sobre ti. O sea, si estás inconsciente, bueno, ok. Pero mientras tú puedas responder, en general tú puedes tomar decisiones, ¿no? Eso se me hace muy interesante porque justamente, digo, saliéndome un poquito, Ujú, fui apenas a una consulta y ujú, me dijeron, o sea, yo iba como por, pues tenía dolor de estómago, ¿no? Y ujú, pues me sentía mal y ya ujú, me dieron antibióticos. Y ya, ¿no? O sea, dije, pero ni siquiera ha pasado de que digas, oye, ¿sabes qué? Tengo 3 días con esto, ya me estoy ujú, deshidratando, tengo una diarrea súper extrema, no sé, pero algo así como que fuerte y dices, sí, necesitas ujú, antibiótico, ¿no? O sea, nada más fue un día y ya el doctor me dijo, o sea, me revisó y me dijo, sí, tienes inflamados tus intestinos o algo así, ujú, y tómate estas pastillas por 7 días. Y lo bueno que en mi familia tenemos, pues, una también que es doctora, una persona que es doctora, ujú, ujú, y me dijo, no, o sea, tranquila, dice, o sea, tampoco te alteres, o sea, no los tomes ahorita. Si ya ves que ujú. sigues sintiéndote mal, pues considéralo y quizás no Claro. necesitas los 7 días, dice, ¿no? Ujú, Porque eso te va a traer más consecuencias que pueden ser negativas, como la flora intestinal, o sea, ujú. todo esto te puede barrer, ¿no? Y es como de wow. O sea, si no Sí. sabes, pues nada más aceptas y dices, como tú dices, esa visión parte de una lista de, ok, él me lo dijo, él Sí, sabe, lo voy a hacer. pero claro, como te da una consulta de 15 minutos, obviamente tampoco tiene tiempo y a muchas veces tampoco lo sabe muy bien, pero eso de decirte, oye, mira, el riesgo es este, el beneficio es este, ¿no? Porque los antibióticos, como tú acabas de decir, no son sin riesgo. Obviamente, genial que existan si los necesitas, pero la gran mayoría de casos no los necesitas, ¿no? Ujú, Mm, y creo que eso normalmente no se discute, pues, ¿no? Porque justo tampoco tienes tiempo y también porque la mayoría del personal de salud tiene una educación donde también les dicen, ¿no? O sea, pues las personas usuarias no saben, no entienden, entonces, pues, dale esto y chao. Y bueno, habrá gente que no va a cuestionar y no, o no quiere saber. Bueno, ok. Pero en general, o sea, en mi experiencia, y eso también es algo que nosotras trabajamos mucho. ¿Cómo explicas diferentes cosas para personas justo que no tienen una formación, digamos, en salud o algo así? No importa, pero ¿cómo te lo explico en un lenguaje que tú digas, ah, ok, entendí. Bueno, entonces lo que pasa es esto, esto, lo otro. Ah, ok, entonces creo que lo que me hace sentido es esto. Sí, o sea, ¿cómo yo te lo traduzco? Pues, ¿no? O claro, sea, qué mentira que todo eso sea incomprensible, ¿no? Pero entonces mi reto es, o sea, como una profesora, pues una maestra, ¿no? Un maestro, ¿cómo te lo explico a ti? De las maneras que sean, pues, ¿no? Visual, te lo dibujo, ¿no? O sea, em, qué que sé nos yo, te lo haga sentido. explico, claro, ¿no? Para que a ti te haga sentido, ¿no? Claro. Porque la salud también es eso, o sea, la salud también pasa por el conocimiento y el entendimiento, perdón, de qué es lo que pasa con tu cuerpo, ¿no? Ujú, Y en mi experiencia, o sea, eso también es otra cosa, o sea, ahorita como que decías, cómo trabajan, otro de los elementos también es esa parte de dar opciones, ¿no? O sea, la mayoría de las mujeres en mi experiencia sí quieren saber, por ejemplo, en un procedimiento, no sé, una citología, ¿no? Sí quieren saber, bueno, qué sigue, ¿no? Y ahora, no sé, puedo tomar la muestra, ¿no? Hay algunas que sí dicen, no sabes qué, no me digas nada, solo hazlo y ya, ¿no? Son las menos, pero también ellas tienen que tener la opción, ¿no? O sea, si yo no quiero saber nada de todo eso, házmelo y ya. Está bien también, ¿no? Pero eso, lo importante es que tengas opciones, ¿no? Y creo que también hay muchas mujeres, por ejemplo, que vienen por miomas, ¿no? Que dicen, mira, yo no estoy oponiéndome como radicalmente a la cirugía, pero quisiera saber qué más puedo hacer. ujú, Si llego a cirugía, bueno, pues me hago la cirugía, no importa, pero me gustaría sentir que no sea la única opción, ¿no? Y creo que eso también el sistema de salud la ha cagado muchísimo, ¿no? Este, con esa visión de, es esto. No, es que no, no es así, o sea, muy raras veces en la vida en general solo tienes una opción. O sea, ¿no? Muy, muy, muy raras veces no tienes otras opciones más que una sola, ¿no? O sea, casi siempre hay opciones, ¿no? Pero también es una visión horrible, pues, ¿no? Y muy desesperanzadora, ¿no? Para mucha gente,
el sentir que solo tienes esa salida, ¿no? Y no, mentira. Entonces, pues exploras, pero misma cosa, tiempo. Exacto. Perfecto. Pues bueno, ahorita se está Ujú, acabando el ujú, tiempo un poco. ujú. Si quieres, vuelvo a abrir otra sesión para poder grabar la siguiente. Va, 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 sí. Ahorita entonces nos vemos. ¿Eh? Muchas gracias. Va, que va. Pues me decías de cómo trabajábamos Ujú. y la Y parte de, o sea, el involucramiento de la gente, ¿no? Ajá. exacto. Sí, Mm, sí. es algo como, bueno, que yo entiendo, sí también participan como los padres, o sea, la comunidad, no sé, ¿hay alguna restricción quizás que no sabes que solamente puede estar mamá y papá Ujú, o cómo lo manejan, ¿no? En ese sentido. ujú. ¿Tú dices en cuanto a los partos o en general? En los Ah, partos ok, ya. principalmente. Porque, o sea, también en general creo, y yo lo discuto mucho también con la gente en las citas, que nadie enfermamos solas, pues, o sea, en un vacío, ¿no? O sea, si hay alguna alteración en la salud también es por un sistema, digamos, ¿no? No necesariamente por una persona, pues, ¿no? Pero enfermamos, nos desequilibramos, digamos, por un sistema, un entorno, ¿no? Y entonces también cómo le hacemos para hacer participar a nuestro entorno en nuestra recuperación, ¿no? O sea, yo lo hablo mucho con las mujeres, por ejemplo, en cuanto a, no sé, tienes alguna amiga que te pueda echar un mensaje de vez en cuando de, oye, Regina, ya te tomaste tus tinturas, oye, ¿cómo vas con la acupuntura? ¿No? O sea, como que te puedan como mantener, digamos, en ese proceso, ¿no? O no sé, si no tomas suficientes líquidos, ¿no? Hay alguien con quien vivas que pueda decirte, oye, compañera, o oye, hija, ¿no? O sea, quien sea, pues con quien vivas, ¿no? Que te pueda decir, oye, sí, ya tomaste suficiente agua el día de hoy, ¿no? O sea, como, ¿quién te puede apoyar con eso, ¿no? O sea, porque al final de cuentas tu comunidad te quiere bien, ¿no? Y creo que muchas veces también la gente no sabe cómo ayudarte, ¿no? Y tú tampoco sabes qué decirles, ¿no? Tú tampoco sabes qué pedir, ¿no? Entonces, mientras más específicas las peticiones, más la gente también las puede, digamos, cumplir, ¿no? Si es que quiere y puede, ¿no? Obviamente se vale que no quiera, ¿no? O que no pueda, ¿no? Pero si hay alguien que pueda apoyarte con diferentes partes, digamos, de tu tratamiento, de tu acompañamiento, genial, ¿no? O sea, y creo que eso también es súper valioso, ¿no? Oye, ya desayunaste, oye, recuerda, no, eso, tomar agüita, oye, vamos a correr al parque, o yo qué sé, ¿no? O sea, como cosas así. Entonces, la comunidad también es fundamental y una comunidad, voy a decir, intencionada, pues, ¿no? O sea, Claro. no por default, vivo con mi mamá, entonces mi mamá se chinga, no, no, sino más bien que quiera también participar en tu proceso, ¿no? Red de Y eso en apoyo, los como se partos, dice, ¿no? exacto, sí, 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 una red de apoyo, claro, ¿no? Y ese apoyo se puede ver de diferentes maneras y no toda la gente va a querer o poder apoyar de la misma manera, ¿no? O sea, hay gente que igual es muy desorganizada y no te puede recordar de tus tinturas, ¿no? Pero en una de esas te va a sacar a, no sé, ir a bailar, ¿no? Ir a distraerte, cosas así, ¿no? Entonces también cada persona puede jugar un rol diferente en tu proceso, ¿no? Y eso es súper importante, ¿no? O sea, tampoco esperar como lo mismo de todo el mundo, pues no, no es necesario, ¿no? Y en los partos lo mismo, pues, ¿no? O sea, ¿quién te puede apoyar en el parto? Y creo que el gran tema en el parto, sobre todo, pero en general en procesos de salud, es que la gente que esté contigo sea gente que te aporte, ¿no? O sea, no sirve de nada que, no sé, que tú quieras que esté tu prima que estudia medicina para que vea un parto. No, no, que esa persona te aporte oxitocina, que respete tu proceso, que crea en ti, que crea en tu bebé, que crea en tu proceso, que crea en que tú puedes hacer, ¿no? Entonces, si esa persona no va a hacer eso, pues que no esté, ¿no? O sea, y hay mujeres que nos dicen, bueno, pues yo quisiera que esté mi mamá, pero la verdad es que es súper nerviosa y creo que, ¿no? Bueno, está bien, entonces en una de estas tu mamá es mucho más útil en el posparto, te hace un caldo, te cuida, no sé qué, genial. Y no digo útil de utilitarismo, sino útil de aporta pues a tu proceso y también ella de sentirse pues necesitada, digamos, y de sentir también que ella pues te va a aportar, ¿no? Porque la gente nos queremos sentir útiles, ¿no? O sea, queremos apoyar a nuestras personas queridas, ¿no? Pero a veces no sabemos cómo, ¿no? Entonces, y ahí también entra mucho la cuestión de los límites, ¿no? O sea, ¿cómo voy a hablar con mi mamá para que no se sienta de que no la esté invitando al parto, pero que sí entienda, ¿no? Y pues al final, aunque no entienda, ¿no? Pero yo necesito un entorno de oxitocina, de cariño, de amor, de creer en ese proceso. Y el parto es un proceso difícil, o sea, el parto no es nada rosado, o sea, la gente siempre piensa, y hay mucho esa idea como romantizada, ¿no? De el parto en casa, y el agua, y los delfines orgánicos, y las rosas, y las velitas, y no, el parto es pesado, el parto es rudo, el parto es gritos, y el parto es dolor, y el parto es vómito, y el parto es orines, y el parto es desesperación, y el parto es frustración, y el parto es ya no puedo más, y el parto es yo quiero mandarlo todo a la chingada, o sea, el parto es duro, el parto es duro. Pero así como es duro, es mágico. O sea, la verdad es que es un proceso. O sea, creo que, por ejemplo, la gente que ha tomado, y voy a decir desde drogas duras hasta, ¿no? Las llamadas plantas de poder y tal, es algo, voy a decir, tal vez comparable, ¿no? En el sentido de, estás en un estado alterado de conciencia, no sabes en qué momento eso va a acabar, no sabes cómo te vas a poner, no sabes si te va a gustar todo ese momento, no sabes cuánto tiempo más va a durar,
te tienes que entregar a pues, lo que haya, ¿no? O sea, creo que de pronto, y yo mucho lo hablo con la gente, o sea, tal vez lo más cercano para mucha gente es tal vez alcohol y marihuana, ¿no? De, pues sí, si ya estás peda, pues es esperar que se te baje. No hay nada que hacer, o sea, toma mucha agua y ya, ¿no? O sea, igual con eso, ¿no? Marihuana, misma cosa, pues, o sea, la gente cuando prueba marihuana, por ejemplo, por primera vez, o sea, es como, ¿a qué hora te va a bajar eso? No sé, ¿no? O sea, y el parto también, voy a decir, en ese sentido es parecido, pues, ¿no? O sea, Ujú, no sabemos qué vaya a pasar, no sabemos cuánto te va a doler, no sabemos qué necesites, no sabemos, ¿no? Si al final va a ser un parto, no sabemos si va a terminar en cesárea, ujú, sí, ¿no? Entonces, es mucho también el encontronazo con la incertidumbre, ¿no? Y totalmente. eso es durísimo, o sea, eso es súper difícil, ¿no? O sea, tiro por viaje, las mujeres nos dicen, yo sé que no se puede saber, pero bueno, como tú acabas de decir, no se, o sea, y es claro, y para ti como partera también dices, perdón, compañera, no te puedo decir, o sea, yo quisiera poderte decir 2 horas más, ¿no? Porque claro, 2 horas más, entonces tu mente dice, ok, voy a aguantar esas 2 horas, pero pues no sé, ¿no? Entonces es mucho también trabajar con todo eso y creo que ese tipo de cosas, justo porque la sociedad no sabe lo que es un parto, porque nadie sabe atender un parto, ¿no? Porque no hay expectativas realistas en cuanto a un parto, porque la medicina hegemónica no atiende partos saludables, ¿no? O sea, no sabe tampoco qué hacer con eso. Pues claro, hay unas expectativas súper irrealistas y es súper difícil que alguien de verdad te pueda acompañar en un proceso así, ¿no? O sea, yo el otro día hice un post que decía, o sea, donde hablaba de que para mí un poco la obstetricia hegemónica o occidental es al parto lo que el porno al sexo. O sea, crea unas expectativas irrealistas de lo que es el proceso, de lo que puede ser el proceso en realidad, ¿no? Sí, Eh, justo. Ahorita, perdón, ujú, estaba como pensando en que ujú. también todo como queremos controlar, ¿no? O sea, Sí. como que justo no nos damos el tiempo de enfrentarnos a este misterio o a esta incertidumbre, ¿no? Porque pues sí es complicado. Oye, ¿cuándo voy a parir? Ya sáquemelo, ¿no? O sea, y muchas veces, bueno, al menos también a mi mamá le pasó eso, como de, pues ya te vamos a poner la cita para que te hagamos cesárea. Ya, nos quitamos de eso y se Sí, vuelve como que algo más también mercantilizado, ¿no? O sea, como ya no me sí, importas tú, no me importa estar contigo tanto tiempo, es como dices, dinero es tiempo, entonces ujú, el que sigue, el que sigue, el que sigue. sí, Es sí, complicado. sí, ¿no? Y es muy, ¿cómo decir? Es muy de fábrica, pues, ¿no? Una pieza tras otra Ujú, y ya, y hay que desocupar camas, ¿no? Y claro que ahí no hay tiempo para tu proceso, ¿no? Y para tu desesperación. O sea, me acuerdo de un parto que atendí hace varios años, de una mujer que estaba como, o sea, ya estaba muy entrada en trabajo de parto y todo eso, y no me acuerdo si yo le dije, o si ella dijo que tenía miedo, o si yo le dije, oye, hay algo que te esté como atorando. Ahí ella empezó a llorar porque ella había tenido un hijo como 14 años antes con mucha violencia, ¿no? O sea, nació en el IMSS, lo separaron pues de ella y todo eso. Y entonces ahora cuando tiene a esta niña, claro, ella también decía, es que creo que no quiero, o sea, no quiero que esto siga, no quiero soltarla porque la última vez que yo solté a una cría, pues me la quitaron, ¿no? Y entonces, claro, el cuerpo recuerda, ¿no? Entonces ahora también ella, y entonces yo le decía, no, o sea, tú ahorita dile a tu cuerpo que estás en otro lugar, has tomado otras decisiones y esta cría va a estar contigo. ¿No? sí, Pero este tipo de traumas, no, claro, ¿no? Pero este tipo de traumas son siguen ahí, importantes, o sea, claro. importantes reconocer, ¿no? Y claro, si yo como tu acompañante o como tu partera, ¿no? Como quien atiende tu parto, no soy capaz de acompañarte también en eso, tengo pocas herramientas, ¿no? O sea, me faltan herramientas. Sí, Entonces, y ese tiempo y ese conocimiento en general, la obstetricia, pues no lo tiene, ¿no? sí. Em, entonces sí pasa lo que acabas de decir, ¿no? Con tu mamá, pues sí, una tras otra hecha. Ujú. Pues ahí yo creo que un poco también respondiste a la siguiente pregunta, que era, ¿cuáles son como las diferencias, ¿no? De este tipo de Mm, formas de parir, o sea, a comparación ujú, justamente de lo que estamos hablando de en los hospitales o lo que es mm, más común, ¿no? Y creo que, pues, al menos en mi conclusión fue como que esto, ¿no? O sea, otra vez le das más tiempo y estás más acompañando esos procesos de una forma más cercana con la paciente, ujú, con la persona, y ujú. pues en el otro espacio no se da ese tiempo, ¿no? No sé si Sí. quieres añadir un poco más en ese sentido. Sí, o sea, creo que es desde eso lo que acabas de decir, ¿no? El tiempo como parte crucial. Y no nada más, ¿no? O sea, sino también el haber visto muchos procesos saludables, ¿no? Fisiológicos. Ah, Entonces, y esto, como te decía hace rato, y eso también, o sea, yo hablando con amigas médicas, enfermeras, etcétera, o sea, nunca ven eso, pues, ¿no? Porque no hay, o sea, tú te metes voy a decir, a la industria, ¿no? Hospitalaria y no hay ese tipo de cosas. Tú no vas a ver un parto fisiológico de principio a fin, ¿no? Para empezar, porque, claro, las mujeres se presentan al hospital ya en algún momento del parto, ¿no? O sea, nunca vas a estar acompañando desde que empiezan, sino que pues se presentan, les hacen un tacto, dicen, ah, no estás dilatada, chao, ¿no? O sea, hay mucho esa parte de medición, ¿no? Y entonces si no correspondes a la medida X que alguien se inventó,
pues no te puedes quedar, ¿no? Pero no quiere decir que no necesites acompañamiento, ¿no? O sea, tal vez sí necesitas, o sea, nosotros misma cosa, o sea, claro que tampoco necesariamente acampamos en tu sala 5 días, ¿no? Pero si tú necesitas apoyo, retroalimentación, ¿no? Acompañamiento un rato, pues vamos contigo, estamos unas horas, ¿no? Vemos cómo le hacemos para que tú puedas las siguientes horas estar tal vez sola, tal vez acompañada de familiares, amistades, etcétera, y después regresamos, ¿no? O sea, pero cómo sí te damos la contención, el acompañamiento, etcétera, a lo largo del proceso, ¿no? Y eso en los hospitales en general no se ve, ¿no? O sea, la obstetricia convencional no ve eso nunca. Entonces, desde la formación, pues, ¿no? O sea, desde la medicina, o sea, desde la formación en medicina, en general, las y los estudiantes no aprenden a atender partos fisiológicos. O sea, no ven eso nunca, jamás. Jamás y jamás es jamás, ¿eh? O sea, y te digo, no es por difamar, pues, ¿no? Entonces, eso obviamente lo hace súper difícil que pueda hacer lo mismo. O sea, no es ni de cerca lo mismo porque jamás han visto lo que nosotras, ¿no? Y es una formación en general muy patologizante de los procesos, ¿no? Muy creando recetas, ¿no? O sea, si correspondes a este cuadrito, bueno, genial. Si te sales de ese cuadrito, ya todo, ¿no? Y mucho basada en el riesgo, ¿no? Te tienes ese riesgo, entonces ya vamos a hacer algo. Pero la vida, o sea, a ver, los riesgos son, digamos, probabilidades, ¿no? Ajá, pero no quiere decir que más riesgo significa que vaya a pasar algo, ¿no? Y es sumamente difícil, o sea, la conversación sobre riesgos y probabilidades es muy compleja, o sea, es mucho menos blanca y negra de lo que la gente quisiéramos, pues, ¿no? O sea, quisiéramos saber de, bueno, si tengo 90% de riesgo, entonces tomo esta decisión. Pues sí, pero, ¿no? O sea, es mucho más complicado, te digo, de lo que como sociedad creo que quisiéramos, pues, ¿no? O sea, nos gustarían respuestas concretas, ¿no? O sea, mucha gente nos pregunta, oye, pero hay mucho riesgo, hay poco. Y yo siempre le digo a la gente, mira, esta es una conversación más larga de lo que tú quieres. Y es una conversación más larga de lo que esperas, ¿no? Entonces, siéntate y vamos a platicar, ¿no? O sea, no te puedo decir sí o no, ¿no? Y no porque no quiera, de verdad, no es por mala persona, sino porque entiendo las implicaciones que tiene y también entiendo todo lo que podría pasar, pero no necesariamente va a pasar, ¿no? Pero es eso, ¿no? O sea, como yo ando en bici, ¿no? Y yo siempre le digo a la gente, para mí la bicicleta es un transporte del que los riesgos para mí son asumibles y aceptables. Ujú. Uso cascos, sí, uso un chaleco, sí, tengo un chingo de luces, sí. Otra gente diría, no, en esta ciudad, bicicleta, Dios mío, qué riesgo. Para mí es un riesgo perfectamente aceptable y yo no tengo bronca, ¿no? Pero claro, tiene que ser aceptable para ti, ¿no? ¿Cómo le hacemos también para balancear los riesgos para una persona como individua, digamos, y para toda la sociedad? O sea, esas son conversaciones sumamente complicadas, ¿no? Y que creo que también la medicina, no solo la obstetricia, sino en general la medicina hegemónica, no tiene. No tiene porque también además piensa que tú como persona consultante o persona usuaria eres pendeja. ¿No? O sea, perdón, ¿no? Pero, ¿sabes? Entonces no hay una conversación de adulta a adulta y decir, ok, compañera, mira, lo que puede pasar es esto, ¿tú qué piensas? ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo lo oyes? Cuéntame tú, ¿no? O sea, yo te puedo explicar todo esto, pero tú cuéntame, ¿esto te tiene sentido? ¿Hace sentido con lo que tú crees, quieres, bla, bla, bla? O sea, sí, ¿no? Pero eso, y creo que matizar esas discusiones también desde la partería, no siempre la partería, o sea, también hay parteras sumamente, voy a decir, hegemónicas, pues, ¿no? O sea, evidentemente, que seas partera no quiere decir que necesariamente tengas una conciencia, digamos, ¿no? Política, por ejemplo, ¿no? Claro. El que seas partera no quiere decir que hayas analizado el sistema de opresión, que es la medicina hegemónica, ¿no? O sea, claramente también, o sea, es como decir, por ser mujeres tenemos conciencia sobre el patriarcado. Claro que no, ¿no? O por ser indígena tienes conciencia. No, por ser negra, no. O sea, ¿no? Por ser lesbiana, no. O sea, claramente no tienes necesariamente conciencia y ignoras un chingo de cosas, pues, ¿no? Entonces, también creo que no es solamente la partería, sino también sí la partería, voy a decir politizada, pues, ¿no? Y obviamente también a nosotras nos falta un chingo, pues, o sea, no quiere decir que, bueno, ya politizamos el asunto, ya estamos del otro lado, no. Pero eso sí creo que importante como esa parte de la diferencia, o sea, sí, como parteras, somos sí el personal de salud, digamos, que tenemos el expertise en lo saludable, ¿no? No patologizamos, ¿no? O muchísimo menos, pues. Ujú. Em, y claro, que eso también o sea, es complejo de pronto porque también hay parteras formadas, digamos, dentro de ese sistema de salud, sobre todo en otros países, que sí patologizan, ¿no? Entonces, porque el sistema de salud ha hecho un trabajo muy importante y muy bueno en tragarse la partería, revolverla ¿no? Con toda esa visión medicalizada y escupirla como algo desde el sistema de salud y decir, sí, esa es partería, ¿no? Cuando realmente es enfermería, pues, ¿no? Y eso ha sido también, o sea, un proceso histórico interesante y muy difícil ahora, pues, de desmenuzar, ¿no? Y la mayoría de la gente no se da cuenta de eso. Me Entonces, hace súper eso. interesante. No sé si ahora Súper- te confundí más. No, está súper bien. Ahora me doy como idea también, ¿no? Porque yo tuve la oportunidad de estar en Noruega y allá con la persona con la que estuve, era o es ginecóloga.
Entonces me decía que ellas tenían también esta situación de partería, ¿no? Dentro del hospital. Ujú, Pero como tú dices, o sea, ¿qué tipo de parteras eran, no? O sea, igual y como pues ya también más institucionalizado todo, no, no lo sé, ¿no? O sea, nunca lo experimenté ujú, como tal, pero ya estaba como que muy orgullosa por decir, nosotros tenemos esto aquí, ujú, ¿no? Entonces, sí, es muy complejo. Entonces, ujú, ahorita me llevo esta parte de no por ser parteras, pues como si politizan esta situación, ¿no? Entonces, sí, creo que lo veo mucho en ustedes como colectivo, ¿no? O sea, feminista y ujú, por todo lo que ahorita estás diciendo, ¿no? O sea, me hace mucho sentido y ujú, me gusta ujú, mucho, espero que existan más pues colectivos así en todo México y en todo el mundo, ¿no? Son, creo, muy ujú. importantes. Eh, Sí. perdón, una pregunta que creo que también me gustaría ver cuál es tu opinión sobre esto. Siento que es, Ujú, mm, para ti, ¿qué es tan, o sea, qué tan importante crees que sea justamente la forma en la que estamos naciendo, ¿no? O sea, como ujú, pues sí, el estar como acompañados y creo que en esta idea también del ujú, buen vivir, ¿no? O sea, como, o sea, creo ujú, que también es importante ese buen nacer primero para poder lograr ese buen vivir, ¿no? O sea, no sé, en tu experiencia, cómo has visto quizás ujú, niñas o niños o sea, esa ujú, diferencia, a mí me tocó ser niñera de una niña que nació también en parto en agua y en casa y todo, y sí la ujú, veía, digo, no sé, esa fue mi perspectiva, puede ser que nada más sea ujú, ella, pero yo veía que estaba más conectada como con la naturaleza, como con estos procesos más ujú, tranquilos, ¿no? Y ujú, me ha tocado ver como otros niños que son como más hiperactivos y así, pero digo, no sé, ¿tú qué opinas en ujú. ese sentido? Oh, qué complejo. Sí, pues mira, te pienso muchas cosas al respecto, en el sentido de que creo que sin duda la forma en la que nacemos importa. Al mismo tiempo, también creo que eso no quiere decir que determine eh, un chingo de cosas, digamos, que pudieran también ser determinadas con, digamos, a través de, desde la genética hasta las cosas que vives, ¿no? O sea, un poco me pongo a pensar porque existe mucho esa idea ahora. Y yo lo veo, por ejemplo, justo en ese movimiento de parto natural, y no necesariamente partería, sino parto natural en hospital y todo eso, y porteo y papá. Que eso, ¿no? Ah, pues si es parto, entonces la persona va a ser más tranquila, o si es parto en casa, o si es parto en agua, o lo que tú quieras, ¿no? Pero me pongo a pensar, a ver, antes, o sea, hasta hace 300 años, todo el mundo, o sea, el 100% de la gente nacía en sus casas. Invasiones, genocidios, colonización, o sea, Cristóbal Colón nació en su casa, ¿entiendes? Entonces, o sea, no, entonces Claro, tampoco, siento que, o sea, no ha de serlo todo, pues, ¿no? claro, Claramente, ¿no? O sea, vaya, o sea, me pongo a pensar en toda la mierda que ha sido la historia de la humanidad y guerra y eso, despojo, genocidio, colonización, esclavitud, o sea, ¿no? O sí, sea, no, sí, el 100% de la gente que esclavizó a la gente de países africanos nació en su casa. Y no por eso era gente chida, lo ¿no? mejores, ¿no? Entonces, Ujú. sí, exacto, ¿no? Entonces, un poco, o sea, siento que sí, sin duda, o sea, por eso un poco me regreso, ¿no? A lo que decía, o sea, sí creo que importa, pero creo que no es lo único que importa, ¿no? Creo que es demasiado como eso, blanco y negro, o sea, yo me pongo mucho a esa parte como blanca y negra, ¿no? Es así, entonces tal, y es así, entonces tal. Pues no, o sea, es mucho más gris de lo que yo quisiera, o no, o sea, como creo que también, o sea, algo que yo he aprendido, o sea, muy personal, ¿no? A lo largo de estos años de acompañar a mujeres, a familias, a personas, es que casi todo está bien, pues, o sea, no tan así, o sea, tampoco así de, ay, vale madres, no, 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 pero vaya, hay muchísimas maneras de hacer las cosas bien, ¿no? O sea, ¿qué es bien, no? O sea, y al final de cuentas también cómo lo hacemos para nacer, crecer, ¿no? Y como tú dices, el buen nacer, el buen vivir y el buen morir, ¿no? Y también qué significa eso, ¿no? Porque creo que también aquí o sea, hay un estudio que hace unos años vi de Estados Unidos que hablaba de, eh, no es tanto la forma, por ejemplo, o sea, revisaba en los traumas, ¿no? Revisaba traumas en mujeres que daban a luz. Entonces, lo que decían un poco es que veían que no era tanto la forma en sí de parto vaginal o parto en agua o cesárea, no sé qué, sino cómo las mujeres se sintieron en su proceso, ¿no? Entonces, si yo tengo una cesárea, pero me hablan con mi nombre, me dicen, oye, Hanna, ¿te gustaría así? Oye, Hanna, lo que sigue es esto. Oye, Hanna, ¿estás de acuerdo? No sé qué, ¿estás lista para lo siguiente? Yo me siento tomada en cuenta, considerada, puedo tomar decisiones, entiendo lo que me están haciendo y soy partícipe. Y entonces, en una de esas, esa cesárea no me trauma nada porque yo estoy siendo partícipe, ¿no? Y en una de esas, en un parto vaginal, me gritan, ¿no?
no me hablan con mi nombre, me pegan, separan a mi bebé de mí y estoy súper traumada, ¿no? Entonces, el trauma no es necesariamente el evento, sino el cómo me hacen sentir durante ese evento, ¿no? Entonces, o sea, eso me parece también súper importante, o sea, justo como para complicar la discusión un poco más, ¿no? Y creo que también, o sea, para las personas, o sea, sí, la manera en que nacemos importa, pero también importa el cómo nos trata, o sea, es un todo, pues, no es nada más, nazco por la vagina de mi mamá, sino también después, o sea, cómo me reciben, quién me recibe, estoy con mi mamá o personas queridas, estoy con un ambiente, en un ambiente tranquilo, en un ambiente lleno de adrenalina, ¿no? O sea, todo ese tipo de cosas, o sea, pero es un continuo, ¿no? O sea, desde la panza, pues, ¿no? Y tampoco así de, sí, no te enojes nunca para que tu feto no te escuche, ¿no? No, pero digamos, cómo yo como persona, desde feto, si quieres, ¿no? Yo como desde fetito, cómo yo me inserto, digamos, ¿no? Y cómo yo recibo información, ¿no? De qué manera me explican cosas, de qué manera me tratan, de qué manera me consideran o no. Entonces, por eso digo, o sea, siento que es un continuo, ¿no? Ujú. De cosas hasta el buen morir. ¿Qué significa el buen morir? Tal vez para ti significa morir en tu casa, tal vez para otra persona significa estar en un hospital y que hagan de todo para prolongar su vida, no sé, ¿no? Pero más bien es eso, o sea, regresando a lo que decíamos hace rato de las opciones, creo que para mucha gente una de las cosas más importantes, tal vez no lo más importante, pero una de las cosas más importantes es tener opciones, poder decidir yo, ¿no? O sea, el buen morir también pasa por yo poder decidir cosas, ¿no? Igual y no decido cómo morir, pero decido que, no sé, mis órganos se van a donar, entonces me quedo tranquila, por ejemplo, ¿no? Puedo decidir algunas cosas, ¿no? Tengo agencia, ¿no? Tengo autonomía, me escuchan, ¿no? O sea, y eso también, como la forma, claro que la forma de nacer importa en ese sentido, importa también las relaciones que se crean a partir de eso, ¿no? ¿Cómo son esas relaciones? ¿No? Entonces, como tampoco naces en un vacío, no mueres en un vacío, también siempre naces, vives y mueres en función de otra persona, ¿no? Entonces, ese buen nacer, buen morir, tal, también pasa por las relaciones, ¿no? Que se creen a partir de eso. Perfecto. Ahorita se me viene una pregunta más acerca de lo que estás diciendo, que Ujú, es, ujú, pues, o sea, que estaba como que ahorita planteándola o reformulándola, ujú, ponía como, ¿qué crees que falte, no? Pero también como que no me gusta mucho eso de falte, pero, o qué te ujú, gustaría a ti ver, ¿no? O sea, en el país ujú, acerca de esta situación justamente, ¿no? Yo había puesto simplemente el buen nacer y el buen vivir, pero justamente ujú, me acabas de dar en el clavo que siento que es el buen morir, ¿no? Apenas también había ujú, estado leyendo, no he terminado de leer el libro, pero es el libro tibetano de la vida y la muerte, y hablaba ujú, sobre esto, ¿no? O sea, justamente de cómo nacemos y cómo el acompañamiento que tienen estas personas a la hora de morir, ¿no? O sea, también como ujú. una partera, o sea, se encuentran esos momentos, en los últimos momentos, ¿no? Entonces se me hizo así Sí, como, wow, o sea, sí, simplemente es, pues ya te vas a morir, ni modo, ahí te ves, sí, ¿no? O sea, hay un sí, acompañamiento para, pues, también tu espíritu y tanto tu cuerpo físico, ¿no? ¿Qué está sí. pasando? Ujú, Entonces, ujú, pues sí, como yo creo que, ¿qué es lo que tú ves que esté sucediendo? O sea, sí veo que hay más como, pues, conciencia en estas, en torno a la salud, pero ujú, también me preguntaba como, ¿crees que también sea accesible acceder a este tipo ujú, de, pues, ¿cómo decir? De recursos o de lugares, ujú. ¿no? Como su colectivo, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque, Sí, pues, siento que sigue siendo minoría en este tipo de lugares sí. y justo esas opciones, ¿no? O sea, creo que nos falta mucho más a nosotros como mujeres o como personas el que querramos Ujú, entrar y decir, ¿sabes qué? Yo me quiero también, llenar de esta información para poder después crear en mi entorno, ujú. pues, otros lugares, ¿no? Evidentemente, igual y no todo lo van a hacer ustedes, pero, pues sí, ¿qué crees que esté sucediendo en torno a esto, no? O sea, ¿cómo Mm. vamos en ese sentido? Sí, no, y concuerdo completamente contigo que es una burbuja, pues, ¿no? O sea, porque claro, como tú dices, ¿no? O sea, no hay suficientes lugares, también evidentemente como es un servicio privado, pues nosotras tenemos que cobrar, o sea, 3 pesos, 3.000 pesos, lo que tú quieras, pero cobramos, ¿no? O sea, igual las parteras en cualquier lado, pues, ¿no? O sea, las parteras en el pueblo igual que te cobran menos, mucho, o sea, ¿no? Porque la vida es diferente, etcétera, pero te cobran, ¿no? O sea, o bueno, hacen trueque, como sea, pues, ¿no? Pero es un pago, digamos, ¿no? O sea, no, ¿no? Entonces, sí, es una burbuja, ¿no? Y yo siempre le digo a la gente, pues para mí es un poco, o sea, tiene que ser hasta que la burbuja se haga costumbre, pues, ¿no? O sea, hasta que esto sea muchísimo más normalizado, pero claro, falta, como tú acabas de decir, o sea, falta de todo, falta información, ¿no? Faltan parteras, ¿no? Porque esa es la otra, o sea, nosotras, por ejemplo, o sea, somos una colectiva de 2 parteras y 2 aprendices, ¿no? Entonces, y hay aprendices que han empezado y que no terminan la formación, ¿no? También por falta de dinero, porque se dan cuenta que es un trabajo, que es una chinga de trabajo, ¿no? Que es difícil como trabajo, que igual y no quieren la responsabilidad de justo la vida de la muerte y hoy, ¿no? O sea, son cosas difíciles, ¿no? Entonces, faltan muchísimas más aprendices de cartería, aprendices que terminen, ¿no?
parteras que formen, ¿no? O sea, entonces, por ejemplo, morada violeta, así tú digas, ah, mañana hay 3.000 mujeres más interesadas, pues ni las podemos atender. Entonces, o sea, sí es la información al público, digamos, pero también tiene que haber más parteras, ¿no? Y eso, por ejemplo, es un tema que a nosotras nos ha costado un montón porque vemos todas las faltas estructurales pues que hay, ¿no? Desde el hecho de que la partería para la gran mayoría de nosotras es nuestra segunda formación, ¿no? O sea, la gran mayoría de nosotras ya teníamos alguna formación, ¿no? Yo te decía, yo había estudiado sociología, ¿no? Porque nadie sabe que la partería es un trabajo, pues, ¿no? Entonces nadie sabe que tú te puedes formar en eso, ¿no? O sea, nadie sale de la prepa diciendo, ah, yo quiero estudiar partería, ¿no? Entonces, y eso no es por acaso, pues, ¿no? O sea, la medicina hegemónica, digamos, y este modelo y esta industria médica ha desplazado y excluido exitosamente a la partería de la atención hacia las mujeres, como para que ahora, hoy en día, para muchísimas mujeres ni siquiera sea una opción o ni siquiera por aquí les pase, pues ser partera, ¿no? Entonces, eso no es por acaso que nadie sea partera, ¿no? O sea, no es como, ah, la medicina ha comprobado que es el mejor modelo. Claro que no. Ha hecho un esfuerzo muy orquestado, muy consciente para excluir a la partería, para excluir a la medicina tradicional, ¿no? O sea, las médicas y médicos tradicionales, las sobanderas, las beceras, las hierberas, ¿no? Ha hecho sí, o sea, un despojo, digamos, de saberes, de conocimientos muy consciente. O sea, no, eso no fue casualidad, pues, ¿no? Y entonces, claro, ahorita estamos en un lugar donde dices, puta, ¿cómo recuperamos, no? O sea, ¿cómo no solo recuperamos, pero mantenemos, ¿no? Entonces, desde el hecho también que muchísimas mujeres eso, no paren en casa, ¿no? Entonces, también tú como aprendiz, pues, ¿cómo ves partos en casa, no? O sea, falta por todos lados, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que pasar? Pues de todo, ¿no? Eso, o sea, espacios como este, por ejemplo, ¿no? O sea, tú y yo platicando aquí, tú escribiendo desde la academia, por ejemplo, ¿no? O sea, tiene que haber también muchísimo trabajo desde la academia, ¿no? Tiene que haber trabajo desde las periodistas, tiene que haber trabajo desde las mismas mujeres, de decir, yo estoy embarazada, yo tengo derechos, a tu Estado tienes que garantizarme el derecho a una cartera, ¿no? Tu Estado, ¿qué estás haciendo? Claramente no está haciendo nada, ¿no? O sea, más bien, no es que no estés haciendo nada, está haciendo todo para que la partería no exista, ¿no? No, pero vaya, a favor, pues, ¿no? O sea, ¿no? ¿Cómo le hacemos? O sea, también, y yo siempre le digo a la gente, así como el aborto no se legaliza porque el personal de salud diga yo quiero hacer aborto, sino porque las mujeres dicen yo necesito acceso a un aborto. Aquí lo mismo, las mujeres como usuarias también tienen que decir más, yo necesito que mi partera tenga un lugar, que mi partera pueda atender, ¿no? O sea, yo, Hanna, o Morada Violeta, o nosotras como parteras, claro que tenemos que hacer trabajo y eso también lo defiendo mucho, tenemos que politizarnos y todo eso, pero necesitamos también que las mujeres digan, a ver, Morada Violeta es importante para mí y necesita subsistir. Tu Estado tienes que reconocer la autonomía de las parteras, no las puedes restringir, ¿no? O sea, yo tengo derecho a salud, a la salud digna, mi partera tiene que tener derecho a su trabajo, ¿no? Y tiene que ser ese trabajo en conjunto desde todos los nichos al final de cuentas, para que ese conocimiento, que al final de cuentas es un conocimiento de la humanidad y de todas las mujeres, de todos los cuerpos, de nuestra salud, ¿no? Y que es nuestro derecho, pues, ¿no? Para que esto persista. Perfecto. Pues ahorita estaba pensando también en esta relación que hay mucho, o sea, con la educación, ¿no? O sea, yo soy docente de español secundaria, estudiando mi Ujú, maestría, ujú, y apenas estaba viendo un video sobre un filósofo y un sociólogo, se llama ujú, Ezequiel, ahorita no me acuerdo el apellido, ujú, pero ujú, el punto es que él decía que su inspiración para ser socialista y estar como en todo este movimiento más como, pues sí, politizado, como tú dices, ¿no? Era su ujú, abuela materna y que ella fue partera, ¿no? Entonces, él contaba una historia en la que ella le había picado una araña, pero ella tenía que ir a atender un parto y ella ujú, da la vida por dar la vida, ¿no? Entonces dice que desde ahí él como que empezó a tener como esa también espinita de decir, pues voy a ujú, intentarlo todo, o sea, yo sé que no voy a cambiar el mundo con lo que estoy haciendo, pero sé que puedo aportar algo, ¿no? Entonces, creo que como docentes, y así lo veo, ¿no? Ustedes también como parteras, pues están dando la ujú, vida para dar la vida. Y creo que es una actividad, justamente como tú dices, politizada, ¿no? Todo lo que hacemos. ujú. Entonces, sí, Todo, todo. eh, siento que es importante el cuestionarnos, ¿no? Pero otra Sí. vez, ahí está esta situación más como que ahora lo entiendo, lo estoy entendiendo así. Ujú, Nosotros como docentes, y estando, como tú dices, en estas situaciones de academia y todo esto, ujú, em, abrir esos espacios, ¿no? En el que se cuestione y de que no se ujú, quede como de, pues es que así ha sido, o sea, así está avanzando el futuro y ya los saberes ancestrales o lo que se hacía anteriormente era salvajismo, o sea, ujú. ya hasta eso no, ni siquiera era algo científico y bla, bla, Sí, y ahora pues me tomo mi pastillita y, que son ujú, los dioses, ¿no? Los que inventaron esto, o sea, como que no cuestionamos nada, ¿no? Entonces sí, eso es lo que podría como yo ahorita ver en estas coincidencias, ¿no? Y pues no sé si sí. algo quieras también como compartirnos acerca de esto, tú cómo lo ves, qué tan importante crees que sea otra vez pues el abrir estos espacios, pero Ujú. pues Sí, no, o sea, yo concuerdo contigo que yo también soy, o sea, creo que desde
desde muy, como adolescente, yo creo. O sea, como que me daba cuenta de, ¿no? De muchas cosas y veía, ¿no? Como, ¿por qué las, y cuestionaba mucho, ¿no? ¿Por qué las cosas funcionan como funcionan, ¿no? O sea, ¿por qué tiene que ser así, ¿no? O sea, yo no entendía, ¿no? O sea, pero ¿por qué no puede ser diferente, ¿no? Pero si otra gente en otros países lo hacen diferente, pues podría ser así también, o sea, o sea, al final de cuentas hay mil maneras de hacer las cosas, ¿no? Y para mí también la politización, o sea, cuando la gente dice, ah, a mí no me gusta la política, digo, es que no importa que te guste o no, la política lo es todo. O sea, el precio de tu renta es político, el precio de tu frijol es político, todo, o sea, ¿no? Y justo con tus morrillas y morrillos, pues desde secundaria, pues claro, todo es político. Hay un texto que igual y lo conoces de Bertolt Brecht, del dramaturgo, no me acuerdo de dónde era, que se llaman El analfabeta político, ¿no? Es un texto súper chiquito, pero justo él dice eso, el peor analfabeta de todos es el analfabeta político porque piensa que el precio del frijol no tiene nada que ver con él, ¿no? Y no tiene nada que ver, ¿no? El precio de, justo de la renta, del trigo, etcétera, ¿no? Y es como, no, o sea, tú lo quieras ver, no lo quieras ver, pero todo esto es político. Lo que tú piensas es político, lo que te gusta es político, ¿no? O sea, no te gusta calzar, ¿no? Y claro, obviamente te puedes también volver muy loca con todos esos cuestionamientos. Y es un poco como, para mí, y regreso a la partería, o sea, mi mentora Cristina, no la que fue la fundadora de Nueva Maya, ella una vez me dijo, es que tienes que tener un pie en el control y un pie en la confianza, ¿no? Y para mí eso, o sea, suma, y yo me lo repito y yo se lo digo a la gente, porque para mí eso resume, digamos, para mí que es, o sea, cómo es atender un parto, pero también la vida misma, pues, ¿no? O sea, justo un pie en el control de politizar y cuestionar y no sé qué, y un pie en la confianza de, bueno, va a pasar lo que tenga que pasar y ya, ¿no? O sea, al final de cuentas, eso, el parto también, claro que yo te mido la presión y claro que mido, no sé, la frecuencia cardíaca de tu bebé y claro que hay cosas que controlamos. Y hay otra parte que tenemos que soltar, pues, ¿no? Y creo que ahí, esa es, pues, para mí un poco el reto en la vida en general, ¿no? También en el activismo, ¿no? O sea, cómo también no volverte loca, porque sí, o sea, hay un chingo de cosas que no funcionan, ¿no? Y cómo, como tú decías ahorita hablando del compañero filósofo, o sea, cómo nos cuestionamos, cómo hacemos lo posible, digamos, para cambiar cosas, para jugar un rol, digamos, de impulsar cambios, ¿no? Pero tampoco eso, tampoco que eso nos robe la alegría de vivir, pues, ¿no? Claro. Bueno, eso. Eso. Ya me acordé del nombre, es Ezequiel Ander Egg. Ah, Entonces, lo voy a buscar. ajá, pero pues Sí. bueno, yo creo que eso sería todo por mi parte. Va. Te agradezco muchísimo, Hannah, de verdad. No, con mucho gusto. Y pues ahí te voy dando los resultados de la Sí, sí, investigación, ¿vale? sí, sí, qué chido. Muchas gracias por buscarnos.